Listo. Buen día, yo soy el teniente médico Ortiz, residente de segundo año, y junto con mis tutores, el teniente primero Quinteros, el teniente primero Rodríguez Platas, y en colaboración con el doctor Kerboquian, voy a presentar la ateneo central del día de la fecha. Es un paciente masculino de 65 años de edad, con un índice de masa corporal de 26. Como factores de riesgo, el paciente presentaba hipertensión arterial, sedentarismo y sobrepeso. Antecedentes cardiovasculares no refería. Como otros antecedentes, el paciente en el año 2002 presentó cáncer de próstata, por el cual recibió tratamiento con radioterapia local. Como medicación habitual, se encontraba con enalapril. Motivo de consulta: en esta oportunidad el paciente presentó un dolor precordial tipo opresivo, de intensidad 7 en 10, de 10 minutos de duración, que fue en clase funcional 4, y de 10 horas de evolución, por lo cual consulta al centro. En ese momento, al examen físico, el paciente estaba hipertenso, con una tensión arterial de 140 a 90 milímetros de mercurio, una frecuencia adecuada, 75 latidos por minuto, y al examen físico lúcido, sin signo de foco, sin datos positivos al examen cardiovascular, respiratorio y abdominal, sin particularidades en el examen físico. Se realizó una radiografía de tórax al ingreso, de frente, en la cual se podía observar un índice cardiotorácico conservado, sin signos de redistribución de flujo, sin signos de consolidación. Impresionaba horizontalización de las costillas. No sé si alguien quiere comentar algo más de la placa. Continúo. Se realiza al ingreso también electrocardiograma, el cual evidenciaba un ritmo sinusal, una frecuencia de 75 latidos por minuto. Las precordiales impresionaba signos de sobrecarga de cavidades izquierdas, pero con signos negativos de Sokolov, de Cornell y de Lewis para hipertrofia ventricular izquierda. No sé si alguien quiere comentar algo más del electrocardiograma. Es largo. No, que está un poco taquicárdico. No veo gran signos de sobrecarga ventricular izquierda. Sí parece algo de hipertrofia, pero evidentemente ustedes le calcularon, no le dio. Está taquicárdico. No sé cuán ansioso estaba el paciente, si estaba con fiebre, si tenía alguna condición para que aumente la frecuencia cardíaca. Lo único que llama la atención. Gracias, Doc. Bueno, se realiza laboratorio al ingreso, en el cual se realiza también troponina ultrasensible, en el cual la primera da 34, indeterminada para el laboratorio, por lo cual se realiza una segunda troponina que informa positiva. También se realiza un laboratorio especial con colesterol LDL de 110, sin otras particularidades en el laboratorio. Por lo cual se realiza diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, y por lo cual ingresa a unidad coronaria. Se decide estudiar los pacientes, se realiza cinecoronariografía. Estas son las imágenes del estudio. En la primera vista, en la imagen de la izquierda, se observa la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, que impresionaba sin lesiones significativas. Posteriormente se realiza la vista de Spider para evaluar el tronco de la coronaria izquierda, que también impresionaba sin lesiones significativas. No sé si alguien quiere comentar algo más de estas vistas.
¿Cómo decía el cuadro clínico? Dolor peroneal. Y seguidamente se realiza la vista paravalvular coronaria derecha, es la última que se hace. Se observa una arteria coronaria derecha de gran calibre, que es dominante, y también impresionada sin lesiones significativas. El informe de la cinecoronografía sin lesiones significativas. El paciente, al finalizar el procedimiento, y seguidamente del estudio de la coronaria derecha, intercurre con un dolor precordial súbito, que lo refiere como desgarrante, diferente al previo, de una intensidad de 3 en 10 y se asocia a diaforesis. Por lo cual, en este momento, y en la mesa de hemodinamia, se realiza un ecocardiograma Doppler. Estas son las imágenes del ecocardiograma. En la imagen de la izquierda se observa un eje largo paraesternal que impresionaba con diámetros conservados, una leve dilatación del septum interventricular, y a nivel de la raíz de aorta, más que nada en la porción tubular, también impresionaba una leve dilatación de la raíz de aorta. La función parecía conservada. No sé si quiero comentar algo más del ecocardiograma. La imagen de la derecha simplemente es la medición. Estas dos vistas no hay mucho más que agregar, Guido. La verdad que ahí la porción sinusal y hasta la unión sinotubular que se ve bien, la raíz aórtica es armónica, tiene un aumento de la refringencia ahí en la cara posterior, pero no nada demasiado significativo. Hasta ahí casi un estudio normal, te diría, con poca hipertrofia para lo que habíamos visto en el electro. Se realiza también de la misma vista el Doppler del color, en la cual no parecía tener una insuficiencia aórtica significativa. Sí, coincidimos, tiene un jet regurgitante mínimo, casi fisiológico, te diría. Gracias, Doc. Bueno, también se realiza un eje corto paraesternal para evaluar la función. Se mencionaba una función conservada, sin trastornos en la motilidad. Este es el informe del ecocardiograma. Se informaba un ventrículo izquierdo no dilatado, con una función conservada, sin trastornos en la motilidad, con una hipertrofia septal leve, dilatación leve de la raíz de aorta, con disfunción diastólica leve, un TAPSE conservado, y una esclerocalcificación aórtica sin gradiente significativo. El paciente, al continuar con el dolor desgarrante, se realiza una angiotomografía para evaluar la aorta. Estas son las vistas. Ya en las primeras vistas nos encontrábamos con una aorta que tenía una separación de las capas con una luz falsa que se separaba de la luz verdadera, una disección de aorta. Y como vemos se extendía desde el seno de las coronarias hasta el callado de la aorta. Se agarró con el catéter.
En esta vista también lo que se puede ver es la arteria coronaria derecha, el ostium de la coronaria derecha, y que la excisión inicia a nivel del ostium de la coronaria derecha, pero que no la comprometía. Qué bien se ve. Y la disección se extendió hasta el tronco brachiocefálico derecho y también comprometiendo la arteria subclavia derecha. Desde el informe formaba disección de aorta ascendente desde la raíz adyacente al ostium de la coronaria derecha, que se extendía hasta el callado aórtico, comprometiendo el tronco branquiocefálico derecho, la arteria subclavia derecha y el trecho proximal de la carótida común homolateral. Y bueno, también informaba una porción tubular ascendente de 45 por 44 milímetros, como se veía también levemente dilatado en el ecocardiograma. En este contexto del paciente, nos encontramos con esta disección de aorta. ¿Cuál sería la conducta a tomar? Esa es la primera pregunta del Ateneo. Están respondiendo, no sé si alguien quiere comentar qué conducta tomaría y el por qué. Ahí. Está. Son muy buenas mientras contestan las imágenes porque señalan todo lo que sabemos, digamos, de la anatomía de disección, ¿no? Que nace casi siempre cercano al ostium de la coronaria derecha y que tiene un trayecto helicoidal y que va tomando en su paso las ramas de la aorta. Todo eso se ve espectacularmente en esa tomografía. A veces con el eco es conveniente cuando uno busca patología de la aorta ir un espacio más arriba del cuarto espacio intercostal izquierdo, donde uno pierde la visualización del ventrículo izquierdo, pero puede ver los primeros 4 o 5 centímetros de la aorta ascendente. Gracias, Doc. Bueno, vemos que la mayoría coincide en tratamiento quirúrgico. Sería una disección de aorta estánfora. Y si la disección de aorta fuera iatrogénica en el contexto del cateterismo, ¿tomarían la misma conducta? Totalmente. Esta es la siguiente pregunta. No sé si alguien quiere comentar si cambiaría su respuesta o si piensa que se debería tomar la misma conducta. Sí, primero el señor entra con dolor precordial, con elevación enzimática, sin cambios eléctricos sugestivos de isquemia coronaria, por así decirlo. En la coronariografía no muestra lesión coronaria, así que si bien uno está tentado a pensar que el cateterismo tuvo que ver con la disección, no nos vamos a poder explicar por qué tenía dolor de pecho antes y elevación enzimática, si lo tomamos así. Así que cabe la posibilidad de que tuviera ya un proceso de desgarro miointimal previo al cateterismo y que esto se pueda haber agravado por el cateterismo. De todas maneras, claro, no
no son casos que se puedan analizar series de casos de esto, ¿no es cierto? Pero me parece que no hay motivo para excluir a este paciente del tratamiento habitual de la disección aórtica tipo A, que es resolver el sitio de entrada del hematoma intramural aórtico. Así que me parece que tendría que entrar en plan de cirugía de emergencia. Bueno, gracias, Doc. En este caso la cirugía es bastante sencilla porque como no hay gran compromiso de la aorta a nivel del arco aórtico, es el reemplazo de la aorta ascendente para sellar el sitio de entrada de la disección. Entonces, vemos que la mayoría coincide con el doctor en tratamiento quirúrgico. Esta opción era de opción múltiple, y por ahí es cierto que es difícil saber si la disección, como dice el doctor, ya tenía una enfermedad previa, y que el primer dolor haya sido de la misma patología. La pregunta estaba más orientada en el contexto de que, aunque no podamos saber en este caso en particular si una disección aorta iatrogénica, la tratarían de la misma manera que una disección de aorta espontánea, ¿no? En este caso como de Stanford A. No sé si alguien quiere comentar algo de si pensaría distinto o continúo. No estaba ensanchando. Yo no tengo elementos para pensar distinto porque, digamos, la fisiopatología del hematoma disecante es progresiva, mata al 50% de los pacientes dentro de las primeras 48 horas y no hay reporte, digamos, en la literatura de que sea distinta la evolución porque haya sido iatrogénica. Es una enfermedad mortal cuya única resolución hasta el momento y los mejores resultados se obtienen con la cirugía de emergencia. Este hombre con el tronco también, braquicefálico, ¿no? Sí, pero no tiene ACV. Gracias, Doc. Bueno, continúo. El paciente, bueno, por este dolor de la sala de hemodinamia, reingresa a la unidad coronaria. Y lo que se decide en una primera instancia es monitoreo hemodinámico, control de dolor y control de la tensión arterial con nitroprusiato de sodio. Y por el momento se decide un tratamiento conservador con seguimiento por angiotomografía. Se realizan sucesivos controles por angiotomografía. La imagen de arriba es la imagen que veíamos anteriormente en el primer estudio del 16 de septiembre. Y la de abajo es el primer control que se hizo 2 días posteriores, el 18 de septiembre. Que estamos a nivel del ostium de la coronaria derecha, y que se puede ver en la imagen de arriba como estaba disecando desde el nivel del ostium, y en la imagen de abajo como la luz falsa no progresa y que inclusive ya comienza a trombosarse. Esta imagen seguida también, similar a la anterior, la imagen no progresa, e inclusive hasta ese momento estaba evolucionando de manera favorable, con disminución de la luz falsa. No sé si alguien quiere comentar algo más de las vistas. O si quiere que me detenga, me va diciendo. En todas las vistas, el compromiso no progresa, e inclusive la luz de falsa disminuye. Posteriormente se realiza un nuevo control que se hace 4 días posteriores, sería la tercera angiotomografía. En esta imagen, en los sucesivos, lo que vamos a ver es el control de los 3 estudios, la comparativa de los 3 estudios.
En esta imagen se ve bastante bien como la luz falsa no progresa y se contiene, digamos, no hay aumento de la luz falsa. Ya estaba casi trombosada, a 6 días del inicio del cuadro. El paciente, después del episodio, no había vuelto a repetir sintomatología y se encontró con parámetros hemodinámicos estables. Vimos la misma imagen que anterior, en el nacimiento de la coronera derecha, cómo había mejorado, ¿no? Y se realiza un último control por angiotomografía, 2 días posteriores al anterior, del día 24 de septiembre, el primero había sido el día 16, en el cual la disección de aorta no había progresado. Y lo que se encontró a nivel de la arteria pulmonar izquierda es una imagen hipodensa que se ve en la imagen inferior, se va a ver un poco mejor en otros cortes, ya se los voy a mostrar, que fue como un hallazgo. No, el paciente sin presentar nuevos síntomas se encuentran con esta imagen hipodensa a nivel de la arteria pulmonar izquierda. Por lo cual se realizan estos cortes que voy a mostrar ahora. Y en estos últimos, lo que se puede ver es la falta de relleno de la arteria pulmonar izquierda, con lo cual se encuentra como hallazgo el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. El paciente sin síntomas para tromboembolismo pulmonar con un PCI de 75 de bajo riesgo para el tromboembolismo pulmonar. O sea, la siguiente pregunta es en el contexto del paciente. Previamente se realiza un ecocardiograma, una ecografía de miembros inferiores, en la cual descarta trombosis venosa profunda. Ahí sí es la pregunta, perdón. Que sería en contexto a el tromboembolismo pulmonar y de la decisión de aorta, probablemente iatrogénica. ¿Cuál sería la conducta a seguir? No sé si alguien quiere ir comentando la conducta que elegiría. Esta pregunta también es de opción múltiple. A mí, más allá de la elección de cada uno, me parece interesante la última opción de ponerlo ahí por si alguien quiere acceder al tema de operarlo al paciente, porque quizá no se anime a anticoagularlo por la disección. Es decir, o sea, más allá del modo de la anticoagulación por el TEP, el tema de la disección, ¿no?, que tiene. No sé si alguien en este momento optaría por la cirugía o si piensan que con un tratamiento conservador estaría correcto. Eh, Guido, ¿el TEP lo comprometía, troponina positiva, algún marcador? troponina sí tenía. Troponina fueron positivas, después no se repitieron. Sí, 31 y la segunda de mayor a 100, 120 me parece.
No, pero el doctor Filippini me parece que pregunta en cuanto al TEP. La realidad es que él no tenía compromiso hemodinámico y fue un hallazgo de la última angiotomografía de control de la disección. El TEP fue hallazgo, Doc, que no hizo marcadores y tampoco presentó sintomatología. El PESI es de 75. No me acuerdo. Y vemos que es bastante variadas las respuestas. La mayoría coincide en filtro de vena cava. Y bueno, también está distribuido entre anticoagularlo o no anticoagularlo. Lo que se hace con el paciente es coloca el filtro de vena cava y no se anticoagula el TEP. No sé si alguien quiere comentar Sí, algo más. a mí me interesa dar que la opción ahí que eligieron la de Sandra y el doctor Flavio. Yo no vi la de la operación de disección, que me parece que hay que seguir considerándolo, porque la disección aórtica tiene 48% de mortalidad durante las primeras 48 horas, pero después también al mes la mortalidad sigue estando y habitualmente cerca del 70% de los pacientes no sobreviven a la disección aórtica. Es muy difícil tomar decisiones cuando uno no toma de entrada la decisión que está indicada y que cree que es la correcta. Cuando nosotros tenemos mucha experiencia en el tratamiento conservador de los aneurismas disecantes tipo B, que si no tienen complicaciones orgánicas, si no hay hipertensión refractaria, si no hay dolor refractario, y si no hay dilatación de la aorta, tienen buena evolución, y estos dos parámetros, ¿no? el diámetro inicial de la aorta y la trombosis precoz de la falsa luz son parámetros de buena evolución. Este tiene trombosis precoz de la falsa luz, parecería que evoluciona bien, pero tenía 45 milímetros de raíz de aorta. Así que yo creo que todavía seguía siendo un paciente quirúrgico. Lógicamente, no me imagino a este paciente en discusión con el doctor Urancic, por ejemplo, cuando se presenta en agudo por la disección aórtica y eligiendo tratamiento conservador. Creo que el equipo de cirugía hubiera coincidido en absoluto en operar al paciente. Y aún después de su buena evolución inicial, creo que también merecía la cirugía. Con respecto al tratamiento del hallazgo del tromboembolismo pulmonar, no sé si hay algún dato de la tomografía que nos permita evaluar si esto era agudo, subagudo o crónico, pero me parece que por el impacto que tenía ese tromboembolismo pulmonar sobre el paciente y versus los efectos colaterales de las conductas que había que tomar para tratar el tromboembolismo pulmonar, jamás lo hubiera anticoagulado. Y la verdad que hubiera dudado mucho en ponerle un filtro de vena cava. O sea, fíjense que hemos tomado una conducta bastante agresiva con un hallazgo de tromboembolia de pulmón y tomamos conducta conservadora con una disección tipo A. Así que creo que yo sí lo hubiera puesto en plan de cirugía aún con una buena evolución inicial este paciente. Gracias, Doc. Flavio, vos sabés que si yo mal no recuerdo, y coincido con vos que, bueno, que en esto es muy difícil tener la evidencia que lo sustente, pero en un caso que tuvimos así, en otro sanatorio, creo que se optó por la rama de tratamiento médico, no quirúrgico, pero porque creo que es distinta la fisiopatología. La verdad que no te lo puedo comentar con sustento científico, pero creo que el paciente se va controlando cómo evoluciona, por eso a este paciente le hicieron 3 o 4 tomografías,
Y si la evolución es aceptable, como parece ser este caso, creo que no se opera. Pero como te digo, es un caso que viví. Y en este contexto, el TEP, cómo viene a complicar todo, la verdad, yo le puse bomba de Padina pero la verdad que no sé. Habría que pensarlo bien porque eso puede retrasar el, digamos, que se forme el hematoma, que necesitamos que se forme en la aorta. Es complejo, habría que evaluar cuánto lo compromete al paciente, si estaba sintomático, si no hizo marcador, si no comprometía las cavidades derechas, tal vez no tengamos que hacer mucho más allá del filtro. Pero bueno, nada, un caso complejo. Sí, o sea, uno se imagina que no es lo mismo que la enfermedad de una aorta que se rompe espontáneamente que la enfermedad de una aorta que para romperse necesita de una instrumentación. Yo insisto, el hombre entró con Angor y troponina, o con precordialgia y troponinas elevadas. Yo no sé si ya no había una pequeña disección que nosotros no logramos visualizar y que después se agravó después del cateterismo. Si solamente fue el cateterismo, es evidente que la enfermedad de la aorta que tenía el hombre debe ser diferente a las aortas que se rompen espontáneamente, y por eso, por ahí, daría lugar a una conducta diferente, que yo no conozco, yo desconozco que haya una conducta diferente para las disecciones aórticas que se producen por iatrogenia. Después, una vez tomada la conducta expectante, bueno, hay que ver el seguimiento no alcanza una semana, ¿no? No sé si lo siguieron viendo al hombre, después hay que indicarle, por ejemplo, es un hombre joven relativamente, que seguramente tiene actividad física, qué tipo de actividad física puede realizar. Es un problema dejarlo con la disección, ¿no? Y dentro del seguimiento hay que hacer medición semestral, por lo menos, de los diámetros de la aorta, porque eso va a marcar en el futuro si hay que reemplazar o no la aorta si el hombre tiene una evolución benigna. Pero sí es muy interesante el caso. Yo, para mí el TEP no hubiera tomado ninguna conducta con el TEP. Buenas, ¿puedo opinar un poquito? La verdad que si es iatrogénico, nosotros lo que vemos es el hematoma intramural, que es cuando inyectamos el contraste y vimos una infiltración, en hemodinamia estamos hablando, perdón, soy Nico Baños, hablando por otra computadora. Nosotros vemos la infiltración en toda la pared de la aorta cuando lo hacemos iatrogénico. En este caso no se ve ninguna complicación durante el cateterismo. Nosotros lo que nos pasa y nosotros vemos es sí, la infiltración y la disección espontánea con la infiltración de todo el contraste en la aorta. En esos casos nosotros sí hacemos tratamiento quizás conservador si el paciente está asintomático y lo seguimos como la tomografía, pero porque es un hematoma y esperamos ver. Si durante el procedimiento el paciente sigue con dolor y no cede el dolor, a veces colocando un stent en el ostium de la coronilla derecha, que generalmente es la más frecuente, pero también puede ser la descendente anterior, eso a veces sella el flap de disección, por lo cual en ese caso se trataría de esa forma. Pero no, en este caso, que es bastante grande la disección, que no sabes bien de dónde nace, que también es del ostium, pero no parece haber sido durante el procedimiento, sí lo puede haber agravado, me parece que sí era la conducta era más quirúrgica. Sí el hematoma sí lo seguimos y se puede llegar a seguir con tomografía si nosotros vemos que queda sellado. Pero si sigue creciendo, sí, y si sigue sintomático también se trata. Gracias, Doc. No sé si alguien que quiere comentar algo más o continúo con la evolución.
Bueno, con respecto al TEP, lo que habíamos dicho es que se había colocado el filtro de vena cava y no se anticoaguló el paciente. El paciente posteriormente no tuvo otras complicaciones, continuó con una evolución favorable y posteriormente se otorgó el alta hospitalaria. En este punto inicia la revisión bibliográfica. El tema a tratar es disección de aorta iatrogénica. Existen dos grandes trabajos, que es de los que vamos a hablar en la revisión. Son los registros más grandes que hay en la literatura sobre este tema. El primero de ellos es el trabajo de arriba. Es un estudio publicado en el año 2000, en el cual se buscó determinar la incidencia de la disección coronaria iatrogénica que se extendía hasta la aorta. Fue un análisis retrospectivo publicado en Estados Unidos, donde se revisó 43.000 cateterismos desde el año 93 hasta el año 99. Y se logró encontrar 9 disecciones coronarias y aórticas iatrogénicas, con una incidencia del 0,02%. De los 43.000 estudios que se hicieron, 22.600 fueron solo cateterismos, 20.000 fueron por angioplastías, y de estas, 18.300 fueron programadas y 2.100 en contexto de infarto agudo de miocardio, como en el caso de nuestro paciente. Y de la base de datos lo que se obtuvo fue que en 32 casos la aorta figuraba como con complicaciones, y de estos 32 casos, 9 fueron disecciones de aorta, iatrogénicas. 4 de estos pacientes se estaban haciendo el cateterismo por infarto agudo de miocardio, y de esos 4, 2 se produjo durante la angiografía. En los otros 2, durante el implante del stent. Las 9 disecciones fueron producidas por el cateterismo de la coronaria derecha. En el momento de la publicación, estamos hablando del año 2000, el acceso que se usaba era femoral. Es difícil saber solo con este estudio si el abordaje tiene alguna responsabilidad. Más adelante se publicaría el estudio Matrix y otros metaanálisis que nos permitirían saber que hay mejores resultados con el acceso radial. Continuando con el trabajo, de los 9 pacientes que tuvieron disección de aorta iatrogénica, a 2 los operaron. Y de esos 2 se pudo hacer anatomía patológica, histopatológico de la aorta. Lo que mostró el análisis es que no había evidencia de una patología histológica predisponente. No había necrosis quística de la media de la aorta. Lo que hacía pensar más aún que se vinculaba exclusivamente con el proceso iatrogénico en estos casos. Todas las disecciones de este trabajo fueron de tipo Stanford A. Tanto de Baquet 1, que sería solo aorta ascendente, y de Baquet tipo 2, que sería de aorta ascendente y descendente, pero ninguna fue Stanford B, es decir, que solo abarcaba la aorta descendente. Todas tenían compromiso de la aorta ascendente. Este trabajo es un trabajo pionero en el tema, que propuso una clasificación, que más adelante se vuelve a utilizar en trabajos con mayor volumen de pacientes. Esta clasificación tiene el mismo nombre del autor del trabajo, clasificación de Dunning, publicada en el año 2000. Clasifica en 3 tipos. Un tipo 1 en que la decisión es focal, a nivel de la cúspide coronaria de los senos de Valsalva. Un tipo 2, la decisión se extiende hacia la aorta ascendente hasta 40 milímetros de diámetro. Y tipo 3, la decisión se extiende, pero más de 40 milímetros. El trabajo presentó 4 disecciones tipo 1, de las cuales todas recibieron tratamiento médico y tuvieron buena evolución favorable. 3 disecciones tipo 2,
de las cuales 2 recibieron tratamiento médico y una recibió cirugía, pero la cirugía se hizo en contexto de bypass coronario, no por la aorta. A la aorta, en vez de reemplazarla, se hizo una sutura a nivel del tier de entrada y el paciente evolucionó bien, vivió. Y 2 disecciones tipo 3. Los 2 cateterismos fueron por infarto agudo de miocardio. A los 2 los operaron y los 2 fallecieron. Estas son imágenes de la clasificación extraídas del trabajo. En la primera imagen se ve el stent con el que trataron la coronaria, es una excisión de tipo 1. En la segunda, no sé, el ejemplo de excisión tipo 2 es un caso en el que se diagnosticó en contexto de un infarto, en la cual no se pudo hacer la angioplastía, por lo cual el paciente posteriormente va a cirugía. Y en la última imagen es un ejemplo de disección tipo 3. Tipo 3 de Dunning. El hecho de que esté involucrado el cateterismo de la coronaria derecha más que el de la izquierda puede ser azaroso, pero existe una hipótesis que es que al menor tamaño del ostium de la coronaria derecha genera más presión. Hablaba de inyectar el contraste o de instalar el stem. Y eso desencadenaría en la disección. Esto sumado a la convexidad derecha de la aorta y la importancia de la presión que genera el flujo sobre ese seno. El estudio, en resumen, aportó una nueva clasificación, que después se va a ver en otro estudio. Y sugiere la posibilidad, aunque la muestra es pequeña, recordemos que solamente en 9 casos, que existe la posibilidad de realizar tratamiento médico asociado o no a angioplastía coronaria en este tipo de pacientes. El segundo trabajo que vamos a presentar es un trabajo publicado en la revista Circulation en el año 2015, es un trabajo más reciente. Como el título lo indica, analizaron la incidencia, el perfil del paciente y el pronóstico a largo plazo de los pacientes que presentaron disección de aorta iatrogénica. Es un estudio que se hizo entre el año 2000 y el año 2014, con un total de 108.083 cateterismos, de los cuales 66.300 fueron diagnósticos y 41.700 terapéuticos. De todos estos cateterismos, 74 pacientes tuvieron disección de aorta iatrogénica con una incidencia del 0,06%. De estos pacientes, el 67% eran hombres, con un promedio de edad de 66. 71% eran hipertensos. Y 67% eran dislipémicos. Ningún paciente presentó aorta bicúspide y 4% tenían aneurisma de aorta. De estos 74 pacientes, el acceso fue femoral, un 66%. Y radial, un 34%. Pero todos los accesos radiales fueron a partir del año 2010. Recordemos que el estudio se extendió del 2000 hasta el 2014. De los 74 pacientes que presentaban disección de aorta iatrogénica, 54 fueron en el contexto de un síndrome coronario agudo. En estos 74, la complicación se detectó en el momento del procedimiento. Y en 68, identificaron al catéter como el responsable de la disección. En 4, el problema fue la cuerda, y en otros 2 no se pudo identificar. Y en el 90% de los casos se usó catéter 6 French, que es el más usado. De los 74 pacientes, 47 tuvieron disecciones intentando estudiar la arteria coronaria derecha. Y 35 se angioplastearon. 3 fueron a cirugía
y 36 se manejaron de manera conservadora. Esta tabla está extraída del trabajo, en la cual pone de manifiesto cómo se distribuyó según la clasificación que vimos anteriormente, la clasificación de Dunning. Que Dunning tipo 1 fueron 45, tipo 2, 12, tipo 3, 15, y en 2 no se pudo aplicar. Todos los pacientes habían recibido tratamiento con aspirina previamente. Un paciente se hizo fibrinolisis previa con Tenecteplas, y en todos los estudios se usó heparina. Con respecto al seguimiento, de los 74 pacientes, 2 murieron de shock cardiogénico. Los 2 se habían hecho cateterismo en contexto de infarto agudo miocardio. De los restantes, 34 habían recibido angioplastía en el momento. 35 recibió tratamiento conservador y solo 3 fueron remitidos a cirugía. De estas, 2 fueron por insuficiencia aórtica y 1 fue por bypass aortocoronario. Se hizo un seguimiento de 51 meses, en los cuales ninguno de estos pacientes, de los 72 pacientes, desarrolló complicaciones como resultado de la disección o de la progresión de la disección, de dolor o de recurrencia de la disección. En el seguimiento los pacientes evolucionaron bien. Y lo que mostró el trabajo es que no hubo diferencias significativas entre los que involucraban disección de la coronaria y de los que no involucraban, habiendo recibido o no ferinolíticos, que había sido un solo caso, recordemos. Bueno, como conclusiones del Ateneo, que la disección de aorta iatrogénica es una entidad muy poco frecuente dentro de los procesos de cateterismo o angioplastía, con la incidencia que varía de, como vimos, en 0,02 a 0,06%. Aunque lógicamente con el incremento de los cateterismos en el mundo cada vez se va a ver más. La mayoría de los casos reportados se vinculan al seno de la coronaria derecha y al estudio o a la intervención de esta. Casos aislados están reportados de la izquierda. Esto podría tener relación, como dijimos antes, con el tamaño del ostium y con las presiones que genera. Y no parece estar vinculado a una enfermedad previa de la aorta. Al no haber una enfermedad de la aorta en histología como presentable en un estudio, parecería ser que estos pacientes, cuando una arteria coronaria está involucrada como punto de entrada, puede sellarse de manera segura con implante de un stent, y esto obtuvo buenos resultados a largo plazo. Los que no requieren angioplastía coronaria parecería que evolucionan favorablemente sin requerir intervención de la aorta con cirugía. La evidencia disponible lo que nos muestra es que la progresión de la lesión después del evento es poco probable, y por lo tanto tiene mejor pronóstico que la disección aórtica espontánea. Y en síntesis, a pesar de ser una complicación temible, la disección de aorta iatrogénica, el pronóstico a largo plazo parecería ser bueno. Además, si no hay afectación coronaria asociada, parece ser seguro mantener una actitud conservadora en estos pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias.